Bien, pues Astrolabe 6 quizás va a ser el más especial hasta la época, porque bueno, como vamos a tratar más fechas, en lugar de abarcar un mes como solemos abarcar de costumbre, vamos a abarcar el verano entero, porque hasta después de verano no va a haber programa, entonces tenemos que tratar los cometas que podemos avistar este verano. Bien, antes de hablar un poco de lo que vamos a hablar en el programa, como podemos ver en la portada, como ya es costumbre, tenemos un felino y un cometa. Siempre el cometa que ponemos es un cometa interesante del mes. En este caso, los meses anteriores pusimos el Pons Brooks, pero como el Pons Brooks ya desde nuestra latitud no es visible, pues en ese caso hemos puesto el siguiente cometa que se va a ver con una magnitud razonable, que es el cometa 13P Olbers, que es gemelo al Pons Brooks, que viene aproximadamente cada mismo tiempo, 71 años. Y bueno, es un cometa que es el próximo que vamos a tener así con magnitud, digamos, observable con instrumentos asequibles. Se rumorea que alcanzará magnitud 6,5 y con suerte será parecido al cometa, no sé si recordaréis el cometa C2022 E3ZTF, pues por ahora se está pareciendo bastante a él conforme se va acercando. Bien, y el índice de este programa, lo primero vamos a tratar una sorpresa, después las noticias sobre cometas y por último los cometas del mes. Y esa sorpresa que vamos a tratar es, bueno, yo realmente no soy solamente aficionado a los cometas, sino que a mí me gustan en general los cuerpos pequeños del sistema solar, por lo cual lo primero que vamos a tratar es la observación de asteroides. Cambiamos un poco la torna a 180 grados para hablar un poco de esos cuerpos que también son muy interesantes y bueno, vamos a ver un poco cómo se ven en el cielo, qué tienen de interesante esos cuerpos. Bueno, lo primero es que hay muchísimos más asteroides catalogados que cometas. Hay cerca de 1 millón de asteroides en el cinturón de asteroides y cometas, aunque se cree que realmente más allá de la nube de Oort habrá muchos más que asteroides, pero realmente catalogados que se hayan acercado a Tierra tenemos muchos menos. Y bueno, lo primero que vamos a tratar es para observar un asteroide, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bien, normalmente los asteroides suelen ser más difíciles de observar que los cometas, porque tienen un beneficio con respecto a los cometas y un perjuicio. El beneficio es que, como sabemos, los cometas no tienen una magnitud puntual, que es un punto, sino que tienen que toda su magnitud se reparte por una superficie y acaba siendo un poco menos brillante de lo que la magnitud dice. En cambio, los asteroides sí son una magnitud puntual, porque es un punto y una estrella. Y el punto negativo es que Acércate al micro un sí, poquito. es que los cometas pueden llegar a magnitud -2 y 2 y los asteroides, lo máximo que se ha llegado a un asteroide de brillo es el asteroide Vesta hace 10 años aproximadamente, que alcanzó la magnitud 5,27, que es visible a simple vista desde lugares lejanos a los núcleos urbanos, complicados sí, pero ya más de ahí no van a escalar en magnitud. Y bueno, ¿qué significa asteroide? Porque es un término que usamos, pero realmente el significado viene del griego, que bueno, es como asteroide significa como una estrella, porque cuando se descubrió, como son puntitos, parecen estrellas, pero luego al verse que se movían, pues era como asteroide, era una estrella, pero que imitaba ser una estrella que realmente no lo era. Y bueno, voy a hablar de una época un poco caótica en el sistema solar que llegamos a tener bastantes planetas en apenas 10 años, que eso fue a inicios del siglo XIX. Bueno, en 1801 se descubrió el primer asteroide, que ya no es asteroide, pero bueno, ese cuerpo también es muy curioso, que es Ceres, que ha cambiado de nomenclatura varias veces. Mm. Primero siendo un planeta, un asteroide y luego un planeta enano, y ha tenido varios cambios de nombre. Pues este se descubrió en 1801 y se catalogó como un planeta. Posteriormente, al poco tiempo se descubrió el segundo asteroide, que es Pallas, y también lo catalogaron como planeta. Pero a lo largo de esa década se descubrieron más asteroides, como puede ser Juno, como puede ser Vesta. Y el sistema solar estaba quedando un poco caótico porque llegó un punto que llegó a tener 23 planetas y llegó un momento que tuvieron que decir, bueno, a esto no puede ser, ¿no? Porque pasamos de tener una nomenclatura de planetas fácil y que todo el mundo puede aprender en las escuelas a tener que, si seguimos así, va a tener el sistema solar 100 planetas difíciles de aprender y con nombres bastante difíciles de memorizar. Por lo cual se creó esta nueva nomenclatura que son los asteroides y se empezaron a catalogar como tal. Bueno, ¿y cómo se ve un asteroide por un telescopio? Porque con un cometa ya nos hemos hecho la idea en programas anteriores, que se ve como un punto y alrededor
algo de nebulosidad, que es la coma del cometa, y la cola en caso de que el cometa sea muy brillante. Pero un asteroide es bastante distinto, porque el detalle a apreciar en el cometa es la cola. El detalle a apreciar en el asteroide, realmente detalle en un asteroide no vamos a poder ver, porque están muy lejos y tienen discos muy pequeños y es complicado. El único que le podemos pillar un disco con un telescopio ya de más de 400 milímetros, algo bastante grande, puede ser Ceres, que le veremos algo de disco, pero es complicadillo, la verdad. Pero el detalle que buscamos en ver asteroides es el movimiento en el cielo. Porque los asteroides, al ser cuerpos que están tan cerca, el movimiento a lo largo de un día para otro lo podemos distinguir fácilmente en el cielo. Entonces, lo interesante, que he visto clips de la gente que la ha hecho, es en una noche de inicio a fin tener el telescopio apuntado al asteroide y luego tomar varias fotos y unirlo en un timelapse que se ve cómo se mueve el asteroide por el fondo estrellado. Ujú. Y también otra cosa que podemos ver, eso es a lo largo de una noche, pero a lo largo de los días vemos como ya se tiene más movimiento entre las estrellas y se ve de forma muy Se ve interesante. avanzar. Sí. Bueno, ahora vamos a tratar de los asteroides más grandes que tenemos en el sistema solar y vamos a ver cuáles son sus oposiciones próximas y cuánta magnitud alcanzarán. He de decir que los más grandes no son los más brillantes en este caso, porque luego vamos a ver los más brillantes, pero estos son los cuatro más grandes. El primero, que no es asteroide, es planeta enano, como hemos dicho, pero como ha sido tanto tiempo asteroide, pues lo hemos considerado, que es Ceres. Ceres ahora mismo lo tenemos en magnitud 7,9 en constelación de Sagitario y su posición será el 5 de julio, en un mes y un día, y alcanzará magnitud 7,3, siendo el asteroide, bueno, ya lo voy a decir asteroide, pero entenderme que es entre comillas, ¿vale? Más brillante de lo que va a ser en el verano. El segundo es Pallas, que en este caso no está en una posición favorable y ya ha pasado, ahora mismo se encuentra en magnitud 9, la misma que tuvo el 19 de mayo, que fue su oposición. El siguiente es Vesta, que su oposición todavía queda prácticamente un año, pero ahora mismo lo tenemos en magnitud 8,6, pero va a alcanzar, no sé si habéis recordáis antes que dije que su máximo fue 5,2 aproximadamente, pues va a alcanzar 5,7 en mayo de 2025. Y eso ya es asequible para telescopios pequeños y prismáticos normales, lo podemos llegar a distinguir en el fondo de estrellas. Y Juno, que lo he incluido por tamaño, pero realmente nunca llega a tener una magnitud muy destacable, que ahora mismo está en magnitud 10,7, complicado de ver, y su posición será el 17 de mayo del 2025, que apenas sube brillo, va a ser 10,1 su magnitud. Bueno, y aquí tenemos un listado de los más brillantes ahora mismo, y bueno, podemos ver un poco así por encima, como Ceres, Vesta y Pallas casi siempre encabezan la lista, que aún no estando en oposición, son siempre más brillantes por su tamaño. Y tenemos así algunos raros, como puede ser Ariadne, Herculina o Iris, que no son asteroides remarcables en tamaño, pero como ahora están en oposición, pues los tenemos muy arriba. Que ahora vamos a tratar un poco más sobre ellos en un poco. Y ahora lo que iba a hablar, oposiciones de asteroides que vamos a tener este verano. El primero que he hablado es Ceres, el 5 de julio con magnitud 7,3. Va a ser el mejor y, como he dicho antes, lo vamos a tener en Sagitario, que ese es el problema, porque Sagitario, quieras que no, es una constelación muy bonita, pero para encontrar objetos como asteroides es complicadillo, porque Sagitario, al pasar la Vía Láctea por ahí, Claro. tenemos un campo de estrellas. Y distinguir una estrella de un asteroide sabemos que es trabajo duro. Hay que saber dónde está. Bueno, por el movimiento si puedes ir Sí, siguiéndolo. si lo sigues una noche entera, sí lo vas a poder ver, pero si no es complicado. Palas, que bueno, ya pasó su magnitud, su oposición no fue tal cual en verano, pero ahora mismo lo tenemos en buena magnitud, aunque Palas ayer alcanza magnitud 6, o sea que no es, como he dicho, no es una posición muy favorable de observación, pero bueno, lo tenemos ahí por si lo queremos cazar. Ariadne, que es el otro que he hablado, que su oposición fue de hecho el domingo, el 2 de junio, con magnitud 9,1, tampoco es muy brillante, pero al ser un asteroide tan pequeño causa más curiosidad observarlo que por ejemplo Ceres, que es un asteroide ya más grande. Harmonia es otro asteroide que va a llegar a más magnitud que el que acabamos de hablar, va a llegar a magnitud 8,9 a mitad de julio, de hecho justamente el 20 de julio. Y finalmente Iris, que dentro de lo que no son asteroides súper grandes, va a ser el que más magnitud va a alcanzar magnitud 8,3 el 6 de agosto, que bueno, con un telescopio lo vamos a poder ver. Y bien, ahora vamos a ver un repaso, no sé si recordáis, hace dos programas hablamos de los cometas más brillantes y más interesantes de todos los tiempos. Pues ahora vamos a hacer algo parecido, pero con asteroides. Pero la diferencia es que los cometas eran de todos los tiempos, porque los cometas se acercan y se van, pero en caso de los asteroides, como siempre están más o menos en la misma posición en el sistema solar, pues lo podemos visitar cuando queramos.
entre comillas. Y vamos a ver algunos de ellos. El primero asteroide que voy a hablar es el 253 Matilde, que bueno, es un asteroide normal, fue visitado por la sonda NIAR, que bueno, parece que significa cerca, ¿no? Porque bueno, a la NASA le gusta mucho poner acrónimos que signifiquen una palabra a sus misiones, por ejemplo, DOWN o NEAR. Pero bueno, el punto de este asteroide es que refleja solamente un 4% de la luz que le llega del Sol, es decir, su albedo es bajísimo. Y bueno, por lo tanto, si lo quisiéramos observar de la Tierra, sería un objeto muy oscuro y por lo tanto sería más difícil de observar. Bueno, además de que no es un asteroide muy apto para la observación, porque además que tampoco sea muy grande y es complicado de verlo. El siguiente que voy a hablar es algo más interesante, que tiene más historia, que es el asteroide 16P Psyche, que a lo mejor habéis escuchado hablar de él por el tema de minería espacial, que ahora lo voy a tratar un poco más, pero le llaman el asteroide millonario, y es porque, bueno, el asteroide está valorado en 60 millones de dólares, cosas así, una locura. ¿Por qué? Porque tiene metales preciosos, oro, platino y muchos metales valiosos. Y diréis, ¿por qué ese asteroide tiene tantos metales valiosos y los demás asteroides no los tienen? Tienen rocas normales. Pues bueno, no sé si sabéis la historia de que realmente el cinturón de asteroides es el hogar de un protoplaneta que se iba a crear, que se iba a crear un planeta entre las órbitas de la Tierra, de Marte y Júpiter, pero realmente nunca se llegó a formar. Y el por qué se cree que es por la gravedad de Júpiter que evitó que se formara. Y al final nos dio lo que tenemos ahora, miles de millones, bueno, un millón de trozos de roca orbitando entre sí, pero que no forman nada en concreto. Y se cree que este asteroide era el núcleo del planeta, por eso tiene es tan rico en metales, que nunca se llegó a formar. Y bueno, en el tema de la minería espacial, este asteroide está siendo estudiado para en un futuro mandar misiones para que absorban muestras de los metales y los traigan a la Tierra, porque bueno, el tema de minería espacial ah, les interesa mucho a las economías, ¿no? Porque son metales muy valiosos y es un campo que también se está explorando en la Luna y en más cuerpos celestes, pero este asteroide está en el punto de mira. El siguiente es Venus, que bueno, es un asteroide que realmente no resalta en nada al verlo, pero lo interesante que tiene es que lo hemos visitado y no solamente lo hemos visitado, sino que lo hemos tocado. Bueno, voy a hablar un poco del asteroide primero. Es un asteroide no muy grande, de 500 metros, es bastante pequeño, de hecho. Y bueno, tuvo una misión que se llamaba Venus, que lo estuvo orbitando durante bastante tiempo alrededor suya. Y finalmente, cuando consiguió un lugar para aterrizar, bueno, el objetivo de la misión en sí era tomar muestras del asteroide. La misión se llama Osiris-Rex. Plantar su brazo, tomar muestras del asteroide y llevarlas a la Tierra. Que las muestras las dejaron hace no mucho, fue en 2023, en septiembre, si no recuerdo mal. Pues lo interesante fue que al posar la pata Venus y recoger las muestras, levantó muchísimas más tierra del asteroide de lo que se esperaba y creó una nube de polvo y roca muy, muy grande. Y bueno, el asteroide por suerte no está muy lejos, tiene unos 2 años, en 2 años llegaba a la misión y en 2023, en septiembre, como he mencionado, dejaron las muestras aquí en la Tierra y bueno, ya tienen que dejar 2 años creo para que no se contamine con nada y ya lo abrirán los científicos y estudiarán las muestras para ver la composición y cómo fue el sistema solar pasado aquí en Venus, porque realmente es como si fuera eh, una pieza súper antigua del sistema solar que se ha conservado perfectamente. Entonces, a partir de él podemos saber mucho del sistema solar antiguo. Y bueno, el siguiente en sí es un asteroide que fue visitado por la sonda Galileo. Como bien sabéis, Galileo, su objetivo no era visitar un asteroide, ni mucho menos, sino que era orbitar al gigante gaseoso Júpiter durante varios años. Pero obviamente, si lanzas una sonda hacia el exterior del sistema solar, va a tener que pasar por el cinturón de asteroides. Y pues le pillaba en trayectoria a este asteroide, que se llamaba Ida, que no se sabía absolutamente nada de él, y cuando se acercaron vieron algo muy peculiar. Y es un asteroide de 243 kilómetros y tenía una pequeña luna que se llamaba Dáctilo. Y es fascinante, bueno, el nombre viene de la mitología griega, que el monte Ida es donde vivían las criaturas que se llamaban los dáctilos y por eso se llamó así. Pero lo fascinante es que haya objetos en el sistema solar tan pequeños y que su atracción gravitatoria sea tan pequeña que tenga una luna. Y es fascinante. Incluso se ha llegado a ver cuerpos de apenas 25 metros de diámetro, es decir, muy, muy pequeño, incluso con lunas de 1 metro. O sea, es algo fascinante. Y que bueno, que haya planetas internos como Venus y que Mercurio, que sean miles de veces más grandes que estos asteroides y que no tengan lunas. Es interesante, cuanto Sí, menos. parece que esto se podía parecer más a un planeta, al Sí, tener satélites, ¿no? claro. Pues es una de las condiciones que podía ser.
Claro, es interesante como incluso los cuerpos pequeños del sistema solar, porque los planetas enanos y los candidatos a planetas enanos que están lejos también tienen lunas y es muy interesante. Bien, y el último que voy a hablar es Chariclo, que he hecho un poco de trampa, porque Chariclo no es un asteroide, es un centauro. Un centauro se le llaman a los asteroides que están más allá del cinturón de asteroides. Ese en concreto sale entre la órbita de Urano y Saturno. Y lo interesante que tiene es que es un cuerpo muy pequeño y que tiene anillos. Es decir, es algo que no nos cuadra en ninguno de los esquemas y no tiene explicación que tenga anillo. Un anillo de polvo muy fino que de hecho se ha descubierto por el método de que, bueno, Chariclo ocultó una estrella y vio como hubo unas ondulaciones un poco antes y un poco después, y eso es porque tenía anillos. Que lo de los anillos es algo fascinante, si ya no nos parecía increíble en Haumea, que es un planeta enano, que porque no se sabe por qué debería tener anillos, pues imagínate en un asteroide que es mucho más pequeño que Haumea. De hecho, bueno, yo en la asignatura de astronomía de mi instituto hablé sobre el caso de los anillos de Quaoar, que es muy interesante también, y como tenía una explicación de por qué tenía anillos, y era muy interesante. Y si no recuerdo mal, era porque el planeta estaba en resonancia 2-3 con los anillos y eso hacía que los anillos no se fueran. Era ahí muy interesante. Bueno, y ya una vez tocado el palo de los asteroides, volvemos a nuestra salsa, que son los cometas. Hablando un poco de las noticias que tenemos respecto a ellos, que realmente noticias no tenemos ninguna, así que vamos a repasar los tres más interesantes, cómo van en el cielo. El primero que vamos a ver es el Ponsbrooks, que nos ha llamado la atención los últimos 3 meses, que le hemos estado pendiente a él, que bueno, a inicios de marzo ya empezaba a brillar, en abril fue su máximo brillo y en mayo todavía lo hemos seguido para ver cómo evolucionaba. Pero ya lo hemos perdido la pista. ¿Por qué? Porque bueno, en el hemisferio norte ya no se ve en el hemisferio sur. Pero ha adquirido una forma muy interesante porque bueno, esa foto es de un observatorio eh, de Namibia, de los típicos telescopios robóticos que tú le mandas una orden y te hace la foto. Y tenemos aquí al Pons Brooks, que como vimos hace unos programas, que tenía una cola súper increíble, que tenía una forma distinta cada día, pues ahora ha adquirido una forma de doble cola, una hacia adelante y otra hacia atrás. Y es fascinante como, bueno, la forma que ha adquirido el Pons Brooks. Y bueno, esto supongo que los observadores del hemisferio sur lo estarán gozando ahora, porque vaya, el cometa no baja tanto de brillo, porque bueno, en su máximo acercamiento fue 4,4 de magnitud y ahora mismo está en 5,5, o sea, ha bajado una magnitud, tampoco es mucho. Y bueno, se sigue ahí. Y el siguiente que vamos a hablar es el que más esperamos todos, el cometa C2023 A3 Sun-Shinshan Atlas, que bueno, ya cada vez se está acercando más, lo tenemos ya rozando la magnitud, bajando de magnitud 10. Y bueno, ahí lo podemos ver cómo se le está creando esa cola, que ahí vemos la pequeña colita que es ahora y la gran cola que será cuando alcance la máxima magnitud en octubre, que va a ser como, se cree que como el Neowise la cola, eso va a ser increíble si se cumple, que bueno, vemos que los meses avanzan y no nos dicen nada de predicciones erróneas ni de que el brillo vaya a bajar mucho y bueno, está bien que no baje de brillo y que, bueno, que siga así, ¿vale? Porque que es increíble si llega a tener magnitud cero y no hay nada que se lo impide. Y el último que vamos a ver es el Olbers, que es el cometa, que va a ser el cometa del verano, por lo que se espera, que bueno, tampoco va a ser súper increíble como el otro, pero va en un mes aproximadamente, el 30 de junio es su perihelio y su máxima magnitud va a ser 6,5. Incluso, bueno, hubo estudios que lo marcaban, yo creo que lo dije aquí, que iban a ser magnitud 4,5, 5, pero al final todo indica que va a ser 6,5, que es una buena magnitud. Bueno, está en lo decente, roza lo decente. Menos ya es muy difícil, bueno, más o menos, y más ya está bien. Pero es magnitud decente para observarlo. Con un telescopio pequeño mediano lo podemos ver. Y bueno, va a ser un cometa que no va a estar muy alto en el cielo porque siempre va a estar, bueno, va a estar el horizonte, va a estar más o menos a 30 grados y el cielo se va a mover y él se va a quedar más o menos por esa altura. Y va a ser complicadillo observarlo, pero bueno, se puede intentar y bueno, es lo mejor que tenemos en verano. Hasta finales de agosto, que ya vendrá el que hemos hablado antes, con más fuerza. Con magnitud se espera ya en agosto 5, es decir, ya a simple vista, prácticamente. Y ahora sí, vamos con los cometas del verano, con la lista, la selección que he hecho de los cometas que podemos ver a lo largo de la estación estival. Bueno, este es el menú de hoy, menos el 22P lineal, que no lo voy a tratar porque, bueno, no se tienen datos porque está en conjunción solar y se ha colado ahí. Pero bueno, los demás sí voy a hablar un poco de ellos. Hay algunos que ya son viejos conocidos, de hecho la mayoría son viejos conocidos, solo hay dos nuevos, pero vamos a ver un poco cómo están ahora y qué va a pasar con ellos. El primero que vamos a tratar, y ya sé que soy un pesado con ese cometa, que es el C2021 S3 Panstar, lo he mencionado en todos los programas.
Y el primero era que se esperaba mucho, que iba a ser magnitud 7, el segundo que fue una decepción, lo siguiente que, bueno, la decepción y cómo evolucionaba, y ya por suerte, como va a haber el verano de por medio, ya no voy a hablar más de él. Mm. Que bueno, actualmente lo tenemos ya con magnitud 11,7, es decir, cada vez menos brillante. Bueno, ya es que su máximo brillo pasó hace mucho, fue en marzo, y ya estamos en junio, han pasado 3 meses, un poquillo más de 3 meses. O sea que ya este cometa va bajando más el brillo. Y bueno, esta es su posición ahora en el sistema solar, como lo podemos ver, está empezando a alejarse. Y además es invisible ahora mismo porque tiene el sol en medio, o sea, es complicado de ver. Y bueno, ya esto es bueno, vamos a ir de dificultad de más difícil de observar a más fácil. Este es por ahora el que es más difícil de observarlo por su proximidad al sol y porque va a tener magnitud 11,7. Entonces es complicado verlo, pero bueno, si tenemos un buen telescopio y nos atrevemos, podemos intentarlo. Aunque sí que sí, los meses anteriores han sido mejores. Pero si no sabía de su existencia, pues lo puedes intentar ahora. Porque tiene un periodo bastante largo, es decir, no va a volver hasta bastante tiempo. Esta es su curva de brillo, como hablamos de la decepción, que realmente fue decepción, pero al final, dentro de lo que cabe la decepción, porque se esperaba magnitud 7, y luego fue magnitud 10, que eso fue su nueva curva de brillo, llegó un poquito más alto, que fue el 9, algo así, pero no fue la gran cosa, o sea, fue un cometa normal, del montón. Y ahora ya va a ir bajando hasta que ya desaparezca de nuestra vista. Y ahora mismo, pues lo tenemos por constelaciones, como he dicho, complicado de observar. O sea, por Capella, que Capella está muy cerca del Sol, por Auriga, que es complicado porque está el Sol próximo, y por constelaciones que están próximas al Sol, es decir, complicado de observarlo, por no decir casi imposible. Y esa es su posición los próximos días en el cielo, con unos prismáticos 10 por 50. El siguiente que voy a hablar es un cometa que nunca he mencionado, porque siempre aparecía en los listados como último cometa, como el típico cometa ahí que se tiene como residual por si los demás fallan, ahí, bueno, que nadie nunca lo acaba observando, pero ya como está en su máximo brillo ahora mismo, de hecho, otro objeto, ya mencioné antes un asteroide, pues este también, su máximo brillo fue el domingo, y bueno, es que sí, en verdad realmente sí es un poco residual porque bueno, es más brillante que el anterior, magnitud 10,9, es decir, complicado también, pero este por lo menos está más lejos del Sol, es decir, algo un poquillo más se va a ver. Esta es su posición en el sistema solar, ya bueno, acaba de tocar su perihelio y ya se está empezando a alejar del Sol. Y bueno, esta es su curva de brillo, que ha sido más de lo que se esperaba, porque la estimación primaria era magnitud 14, ni siquiera lo incluían en los listados, pero finalmente con magnitud 10 y medio, pues lo han incluido ahí como el último cometa, porque bueno, que está en oposición y tal en el mejor momento de observación ahora, pero por más que esté, si es un cometa no brillante, no se va a ver mucho. Y esta es su posición en el cielo, otro que está en Capella, al lado de Capella, en Auriga, complicado también de ver. Y bueno, pero va a ir pillando altura. O sea, los próximos días en el horizonte va a ir subiendo y lo vamos a tener más accesible a observación. Esta es su posición en los próximos días con un prismático 10 por 50. Y ahora sí que vamos con alguien con, bueno, ya lo hemos tratado un poquillo antes, con el Titán, ¿no? Con el C2023 A3 Sun Atlas, que hoy en día lo tenemos en magnitud 10,4. O sea, todavía es difícil. Bueno, pero si fuera un cometa como el anterior, que esto fuera lo que va a llegar, pero si va a quedar ahí, pues no se trataría mucho. Pero como es una bestia que se espera que va a llegar a magnitud 0,2, pues ahí sí hablamos un poquito más de él. Porque es eso, es un cometa que si nada falla, nos va a sorprender mucho, porque magnitud 0,2 es más brillante que el Neowise. Y la última vez que se vio un cometa así de brillante fue en el 2007 con el cometa McNaught. Así que puede ser un evento muy especial para todos los que lo podamos observar. Su posición en el sistema solar es esta, ya pasó hace tiempo en la órbita de Júpiter y se está acercando cada vez más. Y bueno, si vemos que está todavía así de lejos y está en magnitud 10, significa que cuando esté cerca va a ser un espectacular. Incluso puede ser que tenga algún estallido de brillo cuando esté cerca y tengamos magnitud incluso negativa. Porque bueno, yo en el programa anterior hablé de que podía llegar a magnitud menos 0,6, algo así. Pero bueno, ha bajado un poquillo, pero no, nada que sea muy remarcable. Hay que estar atento entonces en el verano, ¿no? Sí, sí, hay 10 páginas de cometa a ver si no baja la magnitud en la última hora porque sería un chasco, la verdad. Y ahí tenemos la curva de brillo. La podemos ver un poco que eso, lo que se espera y lo podemos ver, magnitud 0,2, 0, algo así, 0,5 aproximadamente. No has visto, ¿has puesto fecha? No, no. No se sabe todavía cuándo va a alcanzar esa magnitud. Magnitud 0 lo va a alcanzar en octubre, el Ah, último o día de sea, septiembre, después el ya primer del día de verano. octubre. O sea, ya después del Sí, verano. pero todavía en agosto ya va a ser empezado, se va a poder
finales de agosto, principios de septiembre, lo vamos a poder empezar a ver a simple vista, por eso lo incluí. Mm. Porque bueno, y lo podemos hacer seguimiento, porque también me parece fascinante ver un cometa, no sé, magnitud 8 y Hombre, tú cómo va creciendo, claro. poder haber dicho, yo lo he visto en magnitud 8 y ahora todo el mundo lo está viendo en magnitud 0, o sea, esa es interesante. Y ahí podemos ver que es un cometa muy observado porque todas las mediciones de brillo se están haciendo y se iba cumpliendo, ahora tenía un pequeño bajón como podemos ver, pero bueno, esperemos que no sea nada así muy grave. Y bueno, ahora mismo pues lo tenemos aquí avanzando por constelaciones por encima del cuerpo, o sea, no está en, o sea, se ve con, a ver, está cerca de Arturo, bueno, lo podemos ver, no es tan malo como los anteriores que estaban en el sol prácticamente. Este sí se puede llegar a ver si tenemos suerte. Y si apuntamos bien el telescopio y es una buena noche de observación, lo podemos llegar a ver. Y bueno, el siguiente que voy a tratar, bueno, no, todavía este es para los que quieran hacerle captura de los próximos días cómo va a estar en el cielo, que siempre pongo este apartado para, por si alguien lo quiere observar, para que tengan la carta celeste de cómo va a estar respecto a las estrellas. Y el siguiente que voy a hablar es el 154P Berewinton, que es otro cometa como el anterior, como el que he dicho antes, que es un cometa así residual, porque ahora mismo está en su máximo brillo, pero es magnitud 10, o sea, no es nada del otro mundo, aunque es un poquillo más brillante que el anterior. Y todavía va a estar en su máximo brillo hasta aproximadamente el 15 de junio, o sea, vamos a tener unos cuantos días buenos para de observarlo. Y pues, si lo queremos observar, ahora mismo es más brillante que todos los que he hablado anteriormente. Y pues ahora mismo en el sistema solar lo encontramos Pero tampoco una maravilla, ¿no? ya normales. O sea, esos son mediocres, podemos decir. De los que vamos a hablar y hemos hablado, los buenos son el que hemos hablado antes, el Sunshine Atlas, el Ponsbrooks y el Olbers, que es el último que vamos a tratar. Y ahora mismo lo tenemos aquí, muy cerquita de su máximo, bueno, ya ha pasado su, bueno, su periodo, creo que es el 11 de junio, va a venir en breve y ya se va a empezar a alejar. Bueno, es un cometa periódico que no tiene un periodo excesivamente largo, creo que son 10 años o algo así. Y bueno, esta es su curva de brillo, no ha tenido ninguna variación, o sea, tal y como se hizo al principio no ha variado en nada. Se va a alcanzar magnitud 10, casi clavado. Y ahora mismo en el cielo, pues está por cerca de Tauro, es decir, también cerquita del Sol, complicado de verlo. La mayoría de cometas se encuentran ahí por la zona de Auriga, Tauro, Orión y son complicados de ver. Pero bueno, los incluyo porque son brillantes ahora y bueno. Esa es su posición en el cielo en los próximos días. Y ahora sí que sí, vamos con los grandes. Este es el que ya hemos tratado en programas anteriores como el que iba a ser más increíble la primera mitad de año y así ha sido. Y bueno, si no hay sorpresa así muy grande en junio, así va a ser. Bueno, como a lo mejor viene, no sé, como un cometa como el Nishimura que se descubrió en 17 de agosto y en septiembre ya lo teníamos con magnitud 3, o sea, pero eso es muy raro que pase en el mundo de los cometas. Y bueno, ya lo incluyo porque todavía sigue brillante. Y bueno, por si alguien nos ve del hemisferio sur, que lo puede observar. Magnitud 5,5 con respecto a su máximo, que aquí pone 3,7, pero realmente las estimaciones dicen que fue 4,4. Su posición en el sistema solar ya se está empezando a alejar, aunque todavía no baja muy drástico de magnitud, se va a ir bajando poquito a poco. Y esta es su curva de brillo, pues vemos muchísimos puntos porque ha sido un cometa súper estudiado. O sea, las observaciones que le han hecho de esos cometas no ha sido ni medio normal. Llegó a alcanzar eso, magnitud 4,4 aproximadamente, y ahí sigue magnitud 5,5 en los cielos australes. Lo tenemos ahora en Sirio, constelación que desde aquí es complicado verla porque es, o sea, es una constelación que en invierno vemos, pero como estamos en verano, pues está con el sol prácticamente, o sea, es complicado, bastante, bueno, es imposible de verla. Y esta es su posición en el cielo en los próximos días. Y ahora sí que sí, vamos con la estrella del verano, que es el cometa 13P Olbers, que bueno, es un cometa decente tirando un poquillo a bueno, porque hoy ya lo tenemos en magnitud 7,2, o sea, ya es algo considerable, o sea, tener en cuenta para observarlo con unos prismáticos o en una noche que tengamos el horizonte despejado, o para, bueno, los poseedores de un Sistar, es buena idea observarlo ahí a ver si porque se pilla brillante. Y bueno, eso que va a seguir subiendo de brillo hasta el 30 de junio, que es su máximo brillo con 6,5, como si se espera. A lo mejor pega un bote y sube más, como su hermano el Ponsbrooks, que le gustaba mucho eso de pegar petardazos y subir de brillo. Pues sería bien que lo hiciera igual, ¿no? Y llegara a magnitud 4 o algo así, pero es complicado, la verdad. Ahora mismo lo tenemos aquí en proceso de acercamiento al Sol para llegar al perihelio y empezar a alejarse. Y bueno, esta es su curva de brillo.
es menos estudiado que los anteriores, porque bueno, si tienes el Ponsbrook, si tienes el Sunshishan Atlas, pues se lo deja un poquillo más de lado, aunque no sea un mal cometa. Y se está cumpliendo perfectamente por ahora. Ya es casi seguro que va a alcanzar la magnitud que se prevé. 6,5. Esperemos y sea así. Y ahora mismo, pues lo tenemos también en Capella, como en Auriga para variar. Ya van 4 cometas que están en Auriga. Pero bueno, ese sí que se va a mover rápido y ya lo vamos a tener en constelaciones más. Bueno, ¿El como, 30 de junio, que es cuando mejor se verá, lo tendremos cerca ya para verlo o no? ¿O pues mira, seguirá al sol? el Eh, 30 de junio lo tenemos. Amplia, sí. Sí, lo podemos ver, No sé o si- sea, lo que tiene ese cometa es que las constelaciones se ponen por el horizonte, pero el cometa se mantiene, o sea, van pasando las constelaciones por el fondo Sí. de estrella, pero él se mantiene siempre a esa altura y son más o menos 30 grados. O sea, no es una buena altura de observación por sí Mm. en condiciones, pero no es tan malo como, no sé, los cometas como el Ponsonby, que se pegó al sol súper vasto y no se podía ver absolutamente nada. Y bueno, esa es su posición en el cielo los próximos días. De todos los que hemos hablado, ese es el que se va a mover más rápido, porque bueno, se tiene que contrarrestar el movimiento del cielo, se tiene que mover bastante rápido. Y pues eso ha sido todo. Muchas gracias, feliz verano y cielos despejados.